¿Qué tal a todos? En este ejercicio vamos a implementar el método del punto fijo para aproximar una raíz o cero de la función no lineal f de x definida por este polinomio de tercer grado. En la gráfica de la función vemos que solamente hay una intersección con el eje x, lo cual significa que esta función posee una sola raíz o cero real. Las otras raíces son imaginarias y esa raíz se encuentra cerca del valor 1.5. Para ello vamos a trabajar con las siguientes funciones de punto fijo, g1, g2 y g3. Estas funciones se obtienen igualando a 0 la función principal y despejando x. Como no hay una única forma de despejar x, esto da lugar a varias posibilidades y tres de ellas corresponden a estas funciones. Por ejemplo, para obtener la primera función g1, igualamos a 0f, factorizamos x en los dos primeros términos, despejamos, pasamos a sumar 10 y a dividir el factor x cuadrado más 4x y obtenemos esta función. Para obtener la segunda función g2, podemos, después de igualar a 0, factorizar x cuadrado en los dos primeros términos y despejar x. Pasamos a sumar 10 y a dividir el factor x más 4 y finalmente extraemos raíz cuadrada y tomamos la raíz positiva porque la raíz que buscamos aproximar es positiva. Para la tercera función g3 podríamos, por ejemplo, despejar x de término del medio igualando a 0, pasamos a sumar 10, a restar x cubo y a dividir 4 y luego extraemos raíz cuadrada, tomando la raíz positiva de nuevo porque la raíz que estamos buscando aproximar es positiva. Ahora, antes de generar las aproximaciones de punto fijo con estas tres funciones, vamos a verificar si se cumple o no el criterio de convergencia. Para ello, se debe elegir la función de punto fijo en la cual se cumple que el valor absoluto de la derivada de esa función en una aproximación inicial, digamos 1.5, sea menor que 1. Verifiquemos para la primera función, tomamos el valor absoluto de la derivada de g1', evaluada en una aproximación inicial, tomaremos 1.5, esto nos da como valor 1.0285. Es mayor que 1, entonces no se espera convergencia con la primera función, g1. Verificamos para las otras funciones, valor absoluto de la derivada de g2', en 1.5 también tomaremos el mismo valor inicial para las tres funciones. Obtenemos el valor 0.12258, que es menor que 1, por lo cual se espera convergencia con la segunda función. Y finalmente, para la tercera función, evaluamos el valor absoluto de la derivada de esa función, g3', en la aproximación inicial 1.5, y obtenemos 0.65562, por lo que también podemos esperar convergencia con la tercera función. Ahora vamos a abrir una hoja de cálculo para generar las aproximaciones. En nuestra hoja de cálculo, en la primera columna, pondremos las aproximaciones con g1, en la segunda las aproximaciones con g2 y en la tercera las aproximaciones con g3. En los tres casos vamos a partir del mismo valor inicial, la misma aproximación inicial, 1.5. Para las aproximaciones con g1 llamamos a la función g1, la evaluamos en la aproximación inicial, la aproximación anterior, que es a 1, 1.5, obteniendo este valor. Para generar las aproximaciones con g2 llamamos a la función g2, la evaluamos en la aproximación anterior, que es la inicial, b1, obteniendo este otro valor, y para las aproximaciones con la tercera función llamamos a la función g3, la evaluamos en la aproximación anterior, que es la inicial, c1, 1.5 igualmente. Una vez que ya están definidas las fórmulas, para generar más aproximaciones, simplemente seleccionamos el bloque de celdas donde están las fórmulas y arrastramos. Supongamos que queremos generar 8 aproximaciones más, entonces vamos a arrastrar estas fórmulas
hasta la fila 10 y obtenemos estos valores. En la primera columna están las aproximaciones con la primera función de punto fijo G1, para la cual no se cumplía el criterio de convergencia, ¿no? Y efectivamente eso es lo que se aprecia acá. Las aproximaciones no parecen acercarse de ningún valor, no hay convergencia. En cambio, para las funciones G2 y G3, las aproximaciones convergen a un valor. Y en el caso de la función G2, es más notorio, ya que a partir de la sexta fila, al menos con 4 decimales, ya no se ve diferencia entre las siguientes aproximaciones. La convergencia parece ser más rápida. Con la tercera función también hay convergencia, solo que un poco más lenta. Ahora, para verificar estos resultados podemos utilizar el solver de GeoGebra. Pasamos esta instrucción, ingresamos la función, la igualamos a 0, queremos resolver esa ecuación no lineal para x. Y obtenemos este valor, x igual a 1.3652. Con 4 decimales es la solución del solver de GeoGebra y observamos que se alcanza esa precisión con la segunda función de punto fijo ya en la quinta aproximación. En el caso de la tercera función G3 se va acercando también del mismo valor, pero en la novena aproximación tenemos solamente 2 decimales exactos. En conclusión, hay convergencia con las funciones G2 y G3, pero la convergencia es más rápida con G2. Con la primera función G1 no hay convergencia. Y la razón es el valor de estas derivadas. En el caso de G2, el valor absoluto de la derivada en la aproximación inicial es más pequeño que el valor absoluto de la derivada de G3 en la misma aproximación inicial, por lo que la velocidad de convergencia es más rápida con la función G2 que con la función G3.